Esta próxima parte vamos a ver entonces la parte que nos ocupa más a nosotros en la parte práctica. O sea, ya hablamos un poco de la parte teológica, lo que significa para nosotros la Eucaristía, lo que significa unirnos en un solo cuerpo y cómo ya empezar a hacer ciertas cosas que nos ayudan a estar más conscientes de lo que nosotros decimos, actuamos, las cosas que hacemos. Ok, así que recuerden siempre, la ley del orar expresa la ley del creer, que significa que si ustedes, alguna acción que ustedes hacen no le manifiesta lo que están orando, pues la gente se confunde. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que nosotros, si creemos en la Eucaristía, deberíamos de manifestarlo a través de nuestras palabras y obras. Entonces vamos a mirar cómo esto afecta a cada parte de nuestra misa. Como les dije, la misa viene ordenada por este librito, que son lo que llamamos rúbricas. Rúbricas significa en latín rojo, porque si miran en el misal romano, hay muchas letras en rojo, que nunca se leen en voz alta, porque el propósito es para decirme a mí, como sacerdote que preside, o al diácono, lo que tienen que hacer. Entonces, esas letras rojas nos dan instrucciones específicas. Entonces, nosotros para hacer la misa tenemos que estudiar este libro y luego tenemos que estar ahí mirando. No sé si a veces ustedes me ven que estoy volteando páginas y leyendo y dice, oh, se me olvidó que tengo que hacer eso. O sea, que me dice todo exactamente de cómo se debería de celebrar la misa, pero también supuestamente le dice a ustedes como laicos, a los que están ahí en la misa, lo que deberían de hacer. Lo único que la mayoría hace cosas porque vieron a otra persona, por tradición, porque se acostumbraron, y a veces esas acciones no son necesariamente las acciones que deberíamos estar haciendo. ¿Okay? Entonces, esta dirección nos ayuda a nosotros a comprender cómo en realidad se debe hacer y el por qué. Porque cada acción tiene su teología, su sentido detrás de lo que nosotros hacemos y decimos. La liturgia, la misa se divide en dos partes. Tenemos primero la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Por qué? En los tiempos de los apóstoles, ellos eran todavía judíos. No había diferencia entre cristianos y judíos. Los apóstoles eran judíos. Judíos que ahora creían que el Mesías había llegado, que el Mesías los había salvado y que ahora les dio un mandamiento nuevo de celebrar lo que se llama el ágape. Ustedes que han tomado el retiro de Acts saben lo que es ágape, la palabra griega para amor, y es el amor mutuo que se comparte entre una comunidad. Entonces lo que sucedía en esos principios de la iglesia es que el sábado por la mañana, que es tradicionalmente cuando los judíos van a la sinagoga, ellos iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Se les predicaba, escuchaban, cantaban los salmos, etc. ¿Y cuándo resucitó Jesús? ¿Qué día resucitó Jesús? El tercer día, que viene siendo ¿qué? No, el jueves, el domingo. ¿Ok? Jesús resucita un domingo, pero no fue domingo por la mañana. La cronología del calendario litúrgico es que un día comienza a la puesta del sol. Desde puesta del sol a puesta del sol. O sea que el sábado con la puesta del sol es ya que domingo. Entonces, esta noche, cuando el sol se ponga, es domingo. Pues ellos iban a la misa, iban a la sinagoga, escuchaban la palabra de Dios el sábado por la mañana, y a la noche, entonces, iban y se reunían en las casas para celebrar el ágape o la liturgia eucarística. Hay una historia muy interesante en los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo está predicando. Entonces, fíjense, si es de noche, la gente tiene sueño. Y estaban reunidos para celebrar el ágape, Pablo predicando, y uno de los chicos estaba sentado en una de las ventanas, que en esos tiempos no tenían vidrio, era una ventana abierta. Se durmió porque Pablo predicó demasiado de largo, se cayó de la ventana y ¡pum! Cayó muerto. Pablo sale afuera, lo resucita y lo manda para adentro otra vez para que escuche el resto del sermón. Entonces no se duerman en misa, que se pueden caer de la ventana. Pero esa era la imagen. Lo que sucede es que en el año 73 los romanos
sentían que había una inquietud en el pueblo judío. En parte, los oficiales de la sinagoga culpaban a los cristianos que estaban causando división dentro de la religión judía. Roma, como estaban ya hartos de lo que estaba sucediendo, quemaron la ciudad de Jerusalén. Quemaron el templo, se llevaron todo lo que estaba dentro del templo para Roma y quemaron la ciudad, la destruyeron, para que dejaran eso de pleitos. Las autoridades judías de esos tiempos entonces culparon a los cristianos porque Roma había quemado a Jerusalén y excomulgaron oficialmente a los cristianos, que significa que ahora los cristianos no estuvieron permitidos entrar a las sinagogas para hacer la liturgia de la palabra. Y en ese momento entonces es cuando las dos partes de la misa se juntan. Anteriormente se hacía una parte, tomaban un break, iban, comían, cenaban y regresaban para la liturgia eucarística. Ya no, ahora se tuvieron que unir las dos partes y entonces ahí es cuando oficialmente pusimos estas dos partes en una sola celebración. De vez en cuando se ven cosas como estas en la liturgia eucarística de hoy día. Por ejemplo, en la misa el 2 de febrero de la presentación del Señor, donde hay una preliturgia antes de entonces entrar a la liturgia. O otro ejemplo es el Domingo de Ramos, cuando se celebran dos liturgias. Ustedes no se fijan, pero nosotros que hacemos esto todos los domingos y se leen las reglas, estamos celebrando dos liturgias. Una liturgia con la bendición de los ramos, donde hay una lectura como tal, y se avisa que deberíamos hacer dos homilías. Lo único que nosotros, ¿para qué vamos a hacer dos homilías? ¿Para que se aburran más? Pues no. Entonces, supuestamente después de la bendición de ramos deberíamos hacer una homilía. No se lo digan a nadie porque luego terminan con dos homilías. Y luego se hace la liturgia de la misa como tal. La misa tiene un elemento de unificar. La Eucaristía es lo que se hace en el altar, que se convierte en pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión es el resultado de la Eucaristía. Por eso, ustedes que son ministros, que dan la comunión, se les dice ministros extraordinarios de la comunión, no ministros eucarísticos, porque no, nada más existe un ministro eucarístico y es el obispo o el sacerdote. Y no hay nada de ministro extraordinario de la Eucaristía, no existe. Entonces, el ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote o el obispo. El ministro extraordinario de la comunión pueden ser ustedes, o sea, que dan la comunión para ayudar al pueblo a comulgar, a ser un solo cuerpo, como vieron en el video. Entonces, nuestras acciones en este libro están todas dirigidas a ese concepto de comunidad, de que nosotros todos estemos juntos participando de una misma liturgia. Y comenzando con el 42 en adelante, en este libro, número 42 en adelante, vamos a ver esas partes de la misa. Primero, habla de que nuestros gestos y nuestras posturas, tanto del sacerdote, del diácono, de los ministros como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración se caracterice por el decoro y la noble sencillez, se perciba el significado verdadero y pleno de sus partes y se fomente la participación de todos. Por eso el libro me dice cuándo yo tengo que poner mis manos así, cuándo tengo que poner mis manos así, cuándo tengo que inclinarme, cuándo tengo que hacer genuflexión. Me dice todo eso porque es parte de la participación corporal. Nosotros no solamente actuamos en hablar, sino oramos con todo el cuerpo. Y dice, para conseguirlo será necesario atenerse a las normas definidas por esta institución general y a la praxis, a la práctica tradicional del rito romano, es decir, a las normas que contribuyen al bien espiritual común del pueblo de Dios, más que a los gestos personales o el arbitrio. Lo que eso quiere decir es que hubo un tiempo en que los sacerdotes, porque no leían los libros, hacían ciertas cosas en misa que habían aprendido de otro sacerdote. Y así seguimos haciendo y seguimos haciendo y seguimos haciendo, que llegamos a un momento que no se sabía por qué, y eso por qué lo hacemos.
Entonces el Vaticano II empezó a quitar ciertas cosas de la liturgia que no tenían sentido, porque alguien lo empezó a hacer, alguien dijo, ay, qué bonito, lo voy a hacer yo también. Y entonces el otro siguió, y el otro siguió, y ahí terminamos donde estamos hoy día. Entonces nosotros no podemos nada más imitar lo que dice el otro, tenemos que leer lo que dice y los gestos que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque cada gesto habla. Cada gesto habla. El gesto de yo poder hacer esto significa que hay algo que desciende y las palabras que lo acompañan entonces significa eso. Pero es esta parte que ellos quieren identificar, que es el bien espiritual de Dios más que a los gestos personales. Hubo un tiempo en que los sacerdotes estaban haciendo algunos gestos que eran devoción personal. Un ejemplo, antes se bendecía, estaban bendiciendo el agua antes de ponerla dentro del cáliz. Ustedes ven que hay un momento en que se pone un poquito de agua dentro del vino. ¿Por qué se tiene que bendecir el agua? No, se veía bonito, pero no tiene ningún significado en bendecir el agua antes de ponerla ahí. Entonces, cosas como esa eran devociones personales. Y la misa no es para devoción personal, es una celebración común. La postura corporal común, que han de observar todos los que toman parte en la celebración, es un signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana. Entonces, si nosotros todos estamos haciendo los mismos gestos, estamos no solamente en comunión con nuestra parroquia aquí, sino con una comunión entera alrededor del mundo. La misma misa que se celebra aquí se está celebrando en China, se está celebrando en Kazajstán, se está celebrando en Sudáfrica, se está celebrando en Bolivia, con los mismos gestos, con las mismas palabras, diferentes idiomas, pero es una liturgia unificada, es la única liturgia. Como me dijo uno de mis profesores de liturgia, dice, en nosotros entonces decidir que yo voy a hacer algo diferente en la liturgia es decirle a la iglesia, decirle al Papa que yo sé más, y es orgullo. Entonces yo no sé más que la sabiduría de la iglesia que me ha dado una tradición de 2000 años. Ese es el concepto. Entonces tenemos que expresar ese signo de unidad. Seguimos con el número 40. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a mirar esas diferentes partes de la misa. Luego les voy a leer el número 43 por cuando lleguemos a cierta parte. Dice que la finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Comenzamos entonces con la procesión que viene acompañada de un canto de entrada. Una procesión que nos ayuda a que todos estamos caminando hacia el cielo, estamos caminando hacia el altar. El sacerdote y los ministros que van en esa procesión nada más significan al pueblo, pero todos deberíamos estar centrados en caminar. La música en la celebración eucarística se hace en momentos de acción, acompañan una acción. Cuando estamos caminando, cuando estamos procesando y en momentos de antífona, y eso lo explico más adelante. Entonces la finalidad del canto de entrada es abrir la celebración, fomentar esa unión de quienes se han reunido, introducirlos en el misterio del tiempo litúrgico de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. La idea es que tan pronto la acción termine, la música también para. Porque si tenemos música y no hay acción, no tiene sentido dentro del concepto de la liturgia. Esto en Estados Unidos hay ciertas reglas que se llaman rúbricas particulares. Los obispos tienen ese derecho. Nosotros normalmente usamos la opción número 4, que es un canto litúrgico apropiado a la acción sagrada, al día o al tiempo del año. Esas otras tres opciones es muy raro que lo veamos en Estados Unidos, pero hay lugares que sí lo siguen. O por ejemplo, en las misas diarias, siempre nosotros hacemos esta, la número 2, que se canta o se dice la antífona de entrada. Luego el sacerdote saluda. Antes del saludo, besa el altar. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué hay dentro del altar?
Bueno, desde nosotros no tienen, pero sí, el concepto es de que hay reliquias. La iglesia antigua contaba con mártires y como eran perseguidos, se reunían en catacumbas, en los cementerios, debajo de la tierra, para celebrar la misa. Y lo que hacían es que hacían altares sobre los cuerpos de los mártires que habían fallecido, los santos. Entonces aquí ven algunas tumbas abiertas. Y por eso ellos celebraban la misa. Y en Roma todavía hay muchas iglesias que si ustedes entran ven un cuerpo que está debajo del altar. Y se ven los huesos y todo. Símbolo de que estamos unidos también con la comunión de los santos en el cielo. Y el saludo que se hace al principio, el Señor esté con ustedes, y ustedes responden. La razón por eso es una acción bíblica. Cuando las gentes del Medio Oriente se saludan, ustedes quizás lo han visto, especialmente en la tradición árabe, dicen As-salamu alaykum y la persona responde As-alaykum as-salam. O sea que la idea siendo la paz esté contigo y ellos responden y contigo esté la paz. ¿Okay? En hebreo, Shalom Alechem, Alechem Shalom. Sí, nos ayuda a comprender que nosotros estamos saludándonos en cierto modo. Cuando nosotros nos encontramos, decimos que la paz esté con ustedes y decimos con tu espíritu. Lo único que es el obispo, lo único que dice la paz esté con ustedes. Los sacerdotes solamente se les permite decir el Señor esté con ustedes. O sea que la paz del Señor profundamente esté con ustedes. Y respondemos y con tu espíritu, porque no es solamente decir, pues también contigo, no, con nuestro espíritu que estamos compartiendo. Luego nos invitan al acto penitencial. Hay dos partes, una y media, vamos a decir, del acto penitencial. Hay algo que se llama el confiteor, que es yo confieso ante Dios Todopoderoso, etc. Cuando se dice el confiteor, siempre se acompaña por el Kyrie después. Entonces, para los músicos, ya ustedes saben que si el diácono no está con nosotros, normalmente hacemos el confiteor y entonces se acompaña por el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. El Kyrie, que es eso, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, no es un canto penitencial como tal, es un canto de glorificación, de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hemos sido perdonados. O sea que este acto penitencial a nosotros no nos quita el pecado. Eso solamente sucede dentro de la liturgia de reconciliación confesional. Lo que hace es que nos hace conscientes de nuestro pecado para poder celebrar la Eucaristía de una manera digna, de saber que sí, soy pecador, pero aquí yo puedo encontrar esa reconciliación que luego me anima a poder ir a confesarme si es necesario. Y por eso, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, es una aclamación alegre. Una aclamación alegre que nos dice que vamos a darle gloria a Dios. En la tradición oriental, los católicos de rito bizantino oriental, cuando ellos cantan el Kyrie, suena mucho más alegre que como lo cantamos a veces nosotros. Yo en un tiempo escribí una carta que quería ser voluntario como misionero en Ucrania para trabajar también en el diálogo ecuménico con los ortodoxos y los católicos del rito oriental. Y en Ucrania iba a las misas ucranianas para poder aprender el idioma y era muy interesante como ellos lo hacían. Entonces al principio de la misa decían Señor ten piedad, pero lo decían rápido y con mucha alegría. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Y lo seguían cantando. Y a mí me tomó interesante porque es esa expresión de Señor, gracias porque has tenido piedad de nosotros. El Gloria es un canto antiquísimo, es uno de los más antiguos que tenemos en la liturgia romana. Y dice que congregada en el Espíritu Santo, la iglesia glorifica a Dios Padre y al Cordero, le presenta sus súplicas. Y el texto de este himno no puede cambiarse por otro. Yo estuve en una parroquia donde estaban cantando, en vez del Gloria, cantaban Gloria, Gloria, Aleluya. No tiene nada que ver, aparte del hecho que dice Gloria en el canto, pero no tenía nada que ver con la oración. Y por lo tanto deberíamos mantener lo más fiel posible las palabras de Gloria original, porque es un canto que se nos ha dado de
de siglos y siglos. La oración colecta es lo que termina esos ritos iniciales. Y es precisamente lo que dice, colecta. ¿Qué hace? Nos colecta. Y aunque sea el presidente el que está haciendo la oración, el pueblo hace suya la oración, pronunciando la aclamación, amén. O sea, que eso que yo digo al principio de eso, oremos. No estoy diciendo, voy a orar yo, ustedes hagan lo que les dé la gana. Decimos, oremos. Todos juntos ponemos nuestras oraciones en conjunto con lo que está haciendo el que preside la misa. Terminada entonces la oración colecta, entramos en la liturgia de la palabra. Hay dos formas de hacer la liturgia de la palabra. Primero, están los domingos y solemnidades, donde siempre hay una primera lectura que viene de ¿dónde? A ver si saben. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, pero en el tiempo de Pascua viene de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis. Solamente en el tiempo de Pascua. El salmo responsorial, que no siempre es un salmo, a veces es un cántico que viene de algún otro texto de la Biblia. Una segunda lectura que siempre viene de las cartas de San Pablo. Normalmente llamamos a las epístolas porque son todas las cartas de San Pablo, San Judas, Pedro, Juan. La aclamación, que puede ser un aleluya en todo tiempo menos en... A ver, los músicos, a ver. En la cuaresma. En la cuaresma no se dice aleluya, entonces se le dice aclamación al evangelio, porque puede ser o aleluya, puede ser otra aclamación, no tiene que ser aleluya. El evangelio y la homilía, que en los domingos no puede faltar, aunque sea de 3 segundos, pero tiene que haber una homilía. En los días feriados, en memorias y fiestas de la iglesia, solamente se hay una primera lectura que puede ser tomada del Antiguo Testamento, de las cartas de Pablo, del Nuevo Testamento, donde sea. Un salmo responsorial o cántico, la aclamación del evangelio, y la homilía es opcional. Yo tengo un buen amigo, mi mejor amigo, que, fíjense, está estudiando Sagrada Escritura, está sacando un doctorado en Sagrada Escritura. Y él, como no le gusta levantarse temprano en la mañana, y no le gustan las misas en la mañana, cuando llega a misa, lee el evangelio y dice, hoy la homilía va a ser silenciosa. Mediten sobre el evangelio y se sienta. Yo, ¿cómo puede ser un estudioso bíblico que no pueda dar una homilía porque tiene sueño? Pero bueno. Terminada la liturgia de la palabra, entramos al credo. El credo se hace nada más en domingos, solemnidades, que a veces solemnidades caen entre semana, pero no en los días feriados ni en los días de fiesta o memorias. Se le llama el símbolo o la profesión de fe, y es que todo el pueblo congregado responda a la palabra de Dios proclamada en las lecturas de la Sagrada Escritura y explicada en la homilía, y para que pronunciando la regla de la fe con una fórmula aprobada para el uso litúrgico, traigan a su memoria y contiesen los grandes misterios de la fe antes de comenzar su celebración en la Eucaristía. Entonces es un compendio de todo lo que se hizo dentro de la liturgia de la palabra. Aprendemos, estamos llamados a entonces unir todo lo que acabamos de escuchar y aprender para decir todos juntos el credo. Se me hizo muy curioso, yo cuando estuve en Buffalo, New York, había una señora colombiana que venía a misa en español y ella aprendió en su pueblo en Colombia que cuando se hacía el credo levantaban la mano como un juramento. Y a mí se me hizo tan bonito ese gesto. Ella dice, yo sí creo esto que estoy profesando. Ella lo tomaba en serio. La mayoría de nosotros lo leemos así tan rápido que no sabemos ni lo que dice. Y recuerden que durante el credo hay una parte donde habla de la encarnación de Cristo. En el momento que se pronuncia la encarnación, nosotros siempre hacemos una reverencia. Ese gesto, si se fijan, la gente lo reconoce y ven como nosotros lo hacemos y por lo tanto dicen, ay, hay algo muy especial aquí. En la Navidad, en la fiesta de la Anunciación de Cristo, la solemnidad de la Anunciación de Cristo, uno hace una genuflexión, o sea, que se toma un momento de una pausa silenciosa y se arrodillan todos durante ese misterio.
Luego viene lo que se llama la preparación del altar. La mayoría de ustedes que preparan para la misa ya saben, pero de vez en cuando llego al altar y digo, ¿y aquí qué pasó? Hay una razón por la cual nosotros hacemos ciertas cosas, es por practicalidad. ¿Por qué se usa incienso en la misa? Por ejemplo, tiene el símbolo de que nuestras oraciones suben hacia el Señor y incenciamos aquello que es sagrado. Pero en un debido tiempo de la iglesia se usaba el incienso porque la gente apestaba, porque la gente no se bañaba a menudo. Y llegaban todos a la iglesia después de haber caminado millas y millas, llegaban sudados, no se habían bañado por, quién sabe, una semana. Llegan a la iglesia, metes 1000 personas en un lugar cerrado, pues obviamente apestaban. Si van a Santiago de Compostela, tienen el turíbulo así de grande que lo pasan por toda la iglesia. Esa era la idea, porque si no, uno lo podía respirar con la peste que había dentro de la iglesia. Por eso se utiliza el incienso en la misa. ¿Por qué usamos velas? Porque la gente no veía, necesitaban ver lo que estaban leyendo. Al igual, preparar el cáliz tiene sus razones, porque cuando nosotros preparamos el altar, lo primero que sacamos es el corporal. Lo sacamos para entonces poner el cáliz y la patena sobre él. La palla, la hostia sobre la patena. Se coloca el purificador que se pone al lado y el cáliz. Y está preparado el altar para poder continuar con la celebración. Es práctico. Esto no tiene ningún símbolo teológico. Es nada más que es más fácil para nosotros poder preparar el altar. La preparación del altar viene acompañada de la presentación de los dones. Y si se fijan en la instrucción, habla de que aunque los fieles no traigan pan y vino suyo. ¿Por qué? En la iglesia antigua, la gente hacía el pan en casa y hacían el vino en casa. Entonces, cuando llegaban a misa, ellos traían lo que era el trabajo de ellos, lo que habían ganado para poder comprar la masa, comprar la harina y todo para traerlo a misa. Y hacían la uva, la aplastaban, fermentaban el vino para traerlo a misa. Hace como unos 3 meses atrás, durante la presentación de los dones, me tomó así totalmente de sorpresa. Vino una señora, trajeron el pan y el vino y la colecta, y una señora vino con una canasta. Y yo, ¿y esta señora qué quiere? ¿Querrá que le bendiga la canasta? Yo no sabía lo que ella quería. Y me la entrega, y ahí le dije, señora, ¿qué quiere de esto? Dice, no, que en México, en mi pueblo, nosotros traemos el pan y el vino de nuestras casas, o compramos para traerlo a la iglesia. Estaba visitando nada más. Pero es ese sentido, la gente lo traía de sus casas. Y la oración, escuchen lo que dice. Te presentamos, Señor, bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre. Lo mismo con el vino, fruto de la vid y trabajo del hombre. Y en traer el pan y el vino en procesión, significa que no solo traigo pan y vino, traigo mi vida entera. Una de las razones por la cual ahora nosotros traemos también la colecta, porque es el trabajo de ustedes. Que ustedes tuvieron que trabajar para hacer el dinero, no así de hacerlo en sus casas con una impresora, pero tuvieron que trabajar para hacer ese dinero, y es el trabajo suyo que viene representado. Entonces también sus vidas, nuestras vidas, van transformadas con el pan y el vino. La canasta con la colecta es muy importante. Desde el tiempo de San Pablo, la iglesia en Roma hacía colectas y la enviaba a la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén era muy pobre. Entonces los cristianos en Roma hacían una colecta, se la enviaban con Pablo, con Pedro, que fuera con los apóstoles, para que en Jerusalén aquellos que eran pobres pudieran entonces compartir. Si leen la carta a los Corintios, eso se forma en un pleito completo. Pablo se mete en un pleito con la gente de la comunidad de Corinto precisamente por esto, porque ellos lo que hacían es que en la liturgia eucarística, en el ágape, invitaban a los ricos a que participaran, y las obras entonces se lo entregaban a los pobres. Y Pablo se enfurece y se los dice en la carta, dice, jamás y nunca ustedes deberían hacer esto.
Los pobres merecen de lo mismo que ustedes reciben. Nada de eso de pobreza, de pobres y ricos. Todos participan. Pero surgió entonces esa necesidad de poder apoyar a otros. Hoy día esa colecta nos ayuda a nosotros a poder apoyar a personas que vienen pidiendo ayuda con facturas de luz, facturas del agua, de la renta. Todavía sigue siendo parte de. Hasta el hecho de la campaña del arzobispo se utiliza para eso. Ahorita que dice usted de la señora que le trajo Uh-huh. en muchas partes del sur todavía hacen eso, los agricultores ofrecen las primicias de sus cultivos. Exactamente. Uh-huh. Y no tiene que ser, ciertamente tiene que ser pan y vino, pero también si se fijan en esa parte de lo que dice la instrucción general, hay momentos en que también yo he tenido gente que trae, por ejemplo, los polacos traían canastas de carne, de salchicha, chorizo, todo eso lo traían, porque era parte de lo que ellos querían ofrecer, no solamente a la iglesia, sino a los pobres. En Italia una vez me acuerdo lo que era, a mí me enviaron a Bolonia, que era para Semana Santa. El sábado santo yo me la pasé un sábado santo entero bendiciendo comida. Era increíble, pero era una tradición en esa ciudad, en Bolonia, en esa región, que traían entonces todo esto para la Pascua. Se tenía que bendecir. Entonces el párroco me dice, necesito un favor, vete a la capilla y quédate ahí, echarle bendición a todo. Pero sí, la gente trae lo que es su trabajo, porque ese trabajo es es la dignidad del trabajo y eso que se convierte en el trabajo de Cristo mismo. Es un simbolismo muy rico y por eso no debería de faltar. Y por eso también la procesión con el pan y el vino es tan importante, de que sean personas de nuestra comunidad, personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, un gesto tan pequeño que a veces nosotros lo vemos y no nos fijamos en la importancia. También en una de las misas sucedió que lo hemos visto, son personas relativamente nuevas, pero uno de los sugieres fue y le preguntó a esa pareja, le dijo, ¿quieren llevar el pan y el vino? La señora se puso a llorar. Se puso a llorar porque dice, yo nunca pensé de que me hubieran preguntado, me hubieran pedido llevar esto hacia el altar. La conmovió tanto el hecho de que la escogieron a ella. Después de la presentación de los dones, después de la presentación de los dones, entramos en la parte central de lo que es la misa, es lo que nosotros celebramos en Eucaristía. Eso que se llama la plegaria eucarística, para nosotros teológicamente le llamamos la anáfora cristiana. Entonces, en la plegaria eucarística, para que el cuerpo, lo que llamamos Eucaristía, se haga presente, no es solamente la acción del sacerdote, de decir, ese es mi cuerpo y esa es mi sangre. ¿Okay? Si yo me desmayo después de lo que decimos es la consagración, la consagración está incompleta hasta que lleguemos al amén final. O sea que no es solamente el momento en que se dice, te pedimos que santifiques estos dones. No es solamente el momento de decir, ese es mi cuerpo, esa es mi sangre. La plegaria eucarística entera se tiene que hacer para que la Eucaristía se confecte, lo que decimos la confección de la Eucaristía. Así que si yo me desmayo, a mitad de la plegaria eucarística llaman al Padre Steven para que la termine. Entonces, la parte principal es esto. El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la oblación de sacrificio. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio. ¿Cuántas plegarias eucarísticas tenemos? A ver si ustedes saben. Más. Las peticiones Son, ¿no saben? Son 10. Tenemos 10 plegarias eucarísticas. Tradicionalmente se usaba la primera plegaria eucarística, que es la bien larga, donde ustedes escuchan que se habla de Melquisedec, donde pedimos que el ángel venga y tome los dones y se los lleve a la presencia de Dios. Hay varios gestos.
Luego, después de varios años, particularmente en 1961, se empezó a ver que habían otras plegarias eucarísticas tradicionales que existían y que eran mucho más antiguas. Entonces hemos empezado a usar esas. Las cuatro, hay dos que utilizamos normalmente en las misas dominicales, que es la número 2 y la número 3, que es la que ustedes conocen. En fiestas utilizamos la primera. La cuarta es un poco difícil porque lleva su propio prefacio, entonces tenemos que usar ese prefacio, si no entra en la liturgia no lo usamos. Hay dos de reconciliación, que ahora que estamos empezando en Cuaresma, si se fijan, yo normalmente en Adviento y en Cuaresma utilizo las de reconciliación, que nos llaman a esa penitencia. Y luego hay 4 que se llaman las plegarias eucarísticas para diversas necesidades, que de vez en cuando se utilizan, pero no son muy importantes. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente a veces le van a preguntar a ustedes, el padre hizo una misa católica, porque como no están acostumbrados a oír las otras plegarias eucarísticas, quizás se pregunten a ustedes, ¿y esa misa de dónde salió? Y a mí me sucedió, yo fui director de liturgia en la diócesis de Laredo por varios años, y habíamos apenas cambiado el misal romano en inglés. En español todavía estaba en proceso. Y una señora llamó a mi oficina diciendo que el padre que no había celebrado una misa católica, que cómo va a ser, que no usa las palabras de la misa. Yo, ¿qué será? Pues envié a una de mis empleadas y dije, ¿por qué no vas a misa? Y me dices qué fue lo que sucedió. Y ella grabó la plegaria eucarística. Cuando la trajo donde mí, yo le estoy escuchando y dice, es que está usando la plegaria eucarística para diversas necesidades. Y ya yo sabía. Entonces tuve que ir donde el obispo y decir, no, él está bien. Es que la señora no reconocía y pues se escandalizó. Y tuve que entonces enviar una carta diciéndole a los sacerdotes, expliquen por favor, porque la gente se confunde, hace preguntas como esta. Normalmente son personas que tienen la misa acostumbrada así, ¿por qué me cambiaron la misa? O sea, la plegaria eucarística empieza con lo que se llama el prefacio. El Señor esté con ustedes. ¿Cómo empezamos la misa? Con ese mismo gesto, el Señor esté con ustedes. Así empieza la liturgia de la palabra. O sea que esta es una nueva liturgia. O sea, ya ven cuando estuvieron divididas estas dos liturgias en un tiempo, ahora se han unido. Estamos comenzando de nuevo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. ¿Por qué? Porque nos invita a todos glorificar a Dios. ¿Okay? Entonces, en el prefacio, es una acción de gracias en nombre de todo el pueblo. Glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salvación o por algunos de sus aspectos particulares. Por eso decimos, es justo y necesario, Señor, que te glorifiquemos, te alabemos. Y ese prefacio viene entonces acompañado de una aclamación que se llama el Sanctus, Santo, Santo, Santo. Y las palabras del Santo son bíblicas, vienen de 2 lugares, Isaías y viene de los evangelios. Isaías, donde él veía la multitud de los santos sobre el trono de Dios, cantando, Santo, 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 hosana en el cielo. Y luego, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el momento del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Entonces, es un canto antiguo que nos recuerda que nosotros ahora entramos en esa presencia del trono de Dios, donde nos juntamos, hacemos comunión con Dios. Luego del santo es lo que se llama la epiclesis, una palabra muy complicada en griego, que lo que significa es llamar al Espíritu Santo. Eso que llamamos efusión del Espíritu Santo, cuando ven que mis manos van sobre el pan y el vino, y pedimos que el Espíritu, entonces, implora el poder del Espíritu, que los dones que se han ofrecido a los hombres sean consagrados, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para salvación de quienes la reciban. Ahí tengo yo una pregunta, padre. ¿En qué momento es cuando se hinca uno en la... ¿Es cuando es el santo? ¿Es cuando...? El número 43 dice, en las diócesis de los Estados Unidos de América, deben arrodillarse después del canto o la recitación del Sanctus, hasta después del amén de la plegaria eucarística, a no ser que lo impida de vez en cuando la salud. O sea, que si una persona no se puede arrodillar, no puede. Entonces, desde el momento que se acaba el santo,
hasta el momento del amén. Tengo otra pregunta, Ajá. pero en el anterior, donde usted dice, la paz esté con ustedes, usted está levantando las manos. Uno también puede levantar las manos. Para decir con tu espíritu. Ajá. Parte de la dificultad del misal romano es esta. No es muy claro. Si logran vivir algún tiempo en Italia, saben que las leyes no son muy claras. Los italianos viven en otro mundo. Entonces, en la ley romana nunca se le da específicamente ciertas cosas. Nos dice a los sacerdotes lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento, pero no indica lo que debería de hacer el pueblo. Entonces, algunos liturgistas lo interpretan de esa manera. Si lo interpretan de una manera más liberal, dice que el sacerdote extiende sus manos, pero no dice lo que dice el pueblo, pues deberíamos nosotros también extender las manos. De una interpretación más conservadora, entonces aquellos dirían, bueno, como el pueblo no se le dice lo que tienen que hacer, no deberían de hacerlo. Entonces, es una de esas cosas que no se explica muy bien en la ordenación general. Y causa problemas, porque hay algunos obispos que durante el Padre Nuestro, por ejemplo, no quieren que los fieles tengan esa posición. Y hay algunos obispos que dicen que sí. Entonces, crea un poco de dificultad, porque no indica lo que el pueblo debería de hacer en ese momento. Entonces no es correcto que la iglesia levante las manos al Padre Nuestro, oído que solo los sacerdotes. Es ese problema, que no sabemos, ¿es correcto o es incorrecto? Porque nunca lo explican. Yo creo que hay algunos teólogos que dicen que esta posición, lo que se llama la posición orans, pertenece, porque lo indica eso, que debería de ser una posición normalmente reservada al sacerdote, porque en la tradición judía solamente los sacerdotes que entraban al tabernáculo oraban de esa manera, no el pueblo. Entonces la interpretación es que los fieles en realidad no deberían de estar de esta manera, pero no se ha fijado, ese es el problema. A veces dice el Padre Nuestro, hay unos que sí, como dice que no hacen así, que no van a hacer porque, pero se puede hacer así. Claro que sí. Sí. O sea que como no se dice que debería de ser el pueblo, una posición de oración es lo mejor. Y también he escuchado que no se pueden agarrar las manos unos con otros, ¿verdad que no? En los 1980s hubo un movimiento, particularmente en Estados Unidos, que quería demostrar, ¿se acuerdan que estamos hablando de comunión? Gesto comunitario. Entonces, que hubo un movimiento en Estados Unidos que lo que quería era demostrar esa unión, esa comunión, y pues empezaron entonces a añadir ciertas cosas. Y era un tiempo todavía donde la gente se estaba acostumbrado a la nueva misa. Entonces, como ese rito de la comunión, donde cae el Padre Nuestro, decidieron, vamos a intentar entonces agarrarnos de manos y a significar esa comunión. Oficialmente eso se quitó ya en el 1990 y algo por ahí, pero la gente lo siguió haciendo porque los sacerdotes otra vez no leyeron y lo dejaron. Yo creo que COVID nos ayudó un poquito con eso para decir, ok, ya no nos vamos a agarrar de manos, ya no más. Pero ese era eso. Es como, por ejemplo, cuando la gente dice Señor mío y Dios mío, que era permitido en los 80s, pero se quitó al mismo tiempo que se quitó lo de agarrarse las manos, que la gente no debería de decirlo en voz alta, sino interiormente. Entonces también dentro de la lectura, cuando el lector también hace eso, entonces debe de quitarse porque nomás es para ustedes. No, porque en el Salmo, por ejemplo, es una invitación. O sea, no está haciendo esto, es una invitación indicándole al pueblo que es tiempo para que ellos respondan. Más no es. Exactamente, con una mano. Correcto es esto. Sí, para que ellos sepan, ahora me toca a mí. Ahora tenemos que responder. Exactamente. Okay. Sí. Luego de la epiclesis, donde se pide la efusión del Espíritu, está la narración de la institución, que son las palabras de Jesús, lo que llamamos la consagración. Y se lleva a cabo el sacrificio que Cristo mismo instituyó en la última cena
cuando bajo las especies de pan y vino ofreció su cuerpo y su sangre y se lo dio a los apóstoles en forma de alimento y bebida. Y les dejó el mandato de perpetuar este mismo misterio. O sea, celebramos esta Eucaristía, este ágape. ¿Por qué? Porque Cristo nos mandó a hacerlo. ¿Okay? Lo que se llama anamnesis. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Pablo? Aquella lectura de 1 de Corintios, que es esa palabra memoria. Ese es el anamnesis. Y es donde la iglesia cumple este encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo. Y realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión. Hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, que se cantaba Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá. Los músicos quizás se acordarán de eso, que es durante esta aclamación. Se quitó porque estaba en tercera persona. Jesucristo ya se ha hecho verdaderamente presente sobre el altar. Y por eso decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O sea que es un canto de segunda persona. Reconocemos que Cristo ahora está aquí entre nosotros y por eso usamos esas aclamaciones. Entonces, ahí nosotros cantamos un himno antiguo también. Los primeros cristianos tenían algo que se llama el querigma. Y el querigma, que algunos de ustedes que han hecho Acts también se acordarán de eso, es que Jesús fue encarnado, nació entre nosotros, Jesús padeció, murió, resucitó y vendrá de nuevo, ascendió y vendrá de nuevo. Cuando celebramos la Eucaristía, celebramos ese misterio en esperanza. Entonces estamos cumpliendo lo que Jesús nos mandó. Se hizo presente, se dio por nosotros, resucitó en darnos la vida cuando comulgamos y ahora estamos en expectativa de que regrese. Recibimos la comunión en expectativa de que esto se cumpla, de que un día nosotros no tengamos que recibirlo en cuerpo y sangre, sino que lo recibimos en toda su divinidad. La oración con la que la Iglesia sobre la reunida aquí y ahora ofrece en este memorial el Padre y el Espíritu Santo, la víctima inmaculada. Es la primera parte de lo que llamamos las intercesiones. Entonces es una manera de recordarnos de que todos estamos también unidos. Ofrecemos no pan y vino, ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero nos ofrecemos también nosotros. Hay un teólogo que habla, y no sé si ustedes se fijan cuando oyen la plegaria eucarística, hay una parte en que dice que todos nosotros entremos en comunión. O sea que hay una segunda epiclesis, una segunda efusión del Espíritu, que a nosotros recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nos transformamos en cuerpo y sangre de Cristo. Y como a ese punto mucha de la gente ya dejó de prestar atención, lo importante era la consagración. No se fijan en esas palabras que nos llaman a cada uno de nosotros a ser parte de ese don del Espíritu Santo en que somos transformados. Entonces no es cuerpo y sangre, el pan y el vino solamente lo que se transforma, sino todos nosotros los que participamos y proclamamos a Cristo. Entonces ya ven por qué es tan importante el valorar ese misterio. No es Cristo nada más que se hace presente ahí, se hace presente en nosotros, antes de comulgar. Y luego están las intercesiones. Y ahí entonces pedimos por todo el mundo, pedimos por el Papa, pedimos por los obispos, pedimos por los que están enfermos, por los difuntos. En misas donde se hace una boda, se pide por la pareja. En bautismo se pide por los bautizados. En ordenaciones se pide por los que acaban de ser ordenados, por aquellos que están tomando votos religiosos. O sea que son varias intercesiones que nos ayudan a recordar lo que hicimos en la oración universal, de que nos estamos uniendo como pueblo para rezar. Y finalmente llega a la doxología final, que decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Entonces ya ve que todo eso es una oración bastante larga. Desde el momento que se dice, Señor esté con ustedes, hasta ese momento que se dice amén, es una oración entera, sin parar. Entonces por eso se tiene que cumplir la oración entera para que sea válida la misa. Tiene que hacerse la plegaria eucarística entera, desde el principio hasta el final. Es la oración más larga que tenemos en la iglesia.
Ya terminada esa, entramos en lo que es el rito de la comunión, que tiene cuatro partes principales. El Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro nos ayuda a comprender que Dios nos ha dado el pan cotidiano, pero también nos llama a esa purificación. Perdónanos esos pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que para yo poder entonces entrar en comunión con todos aquellos que están recibiendo la Eucaristía conmigo, yo tengo que pedirle perdón al Señor, que yo tengo que ser perdonado, tengo que perdonar a mi prójimo, porque entonces todos entramos en comunión. No es solamente yo y Cristo, es yo, Cristo y todo el pueblo ahí reunido, hasta los que no me caen bien. Y luego entonces entramos al rito de la paz, ven la conexión. Esta frase aquí es muy interesante, que dice, verdaderamente se dan a los santos las cosas santas. En el rito bizantino, rito oriental católico, el diácono sale, porque ellos hacen la misa detrás de una pared preciosa de íconos. Tienen 3 puertas, y el diácono sale por una de las puertas e invita al pueblo, dice, las cosas santas para los santos, que luego nos inspira a nosotros a decir, soy preparado para recibir las cosas santas, soy uno de los santos para poder recibirlo. O sea que es ese concepto de preparar mi corazón en perdón, en penitencia para recibir a Cristo. Entonces en el rito de la paz fluye ese mismo concepto. Le doy la paz a aquellos que están a mi alrededor, precisamente porque quiero entrar en comunión con ellos, porque me estoy preparando a recibir a Cristo, que me une a mi prójimo que está a mi lado. Y entonces ahí entramos a lo que es el romper el pan, un símbolo de Cristo mismo, que lo hizo en la última cena, que simboliza que Cristo se rompe por nosotros en la cruz, se deja quebrantar por nosotros, pero es símbolo también de que cada uno de nosotros al recibirlo tenemos que ser también quebrantados de cierta manera de nuestros hábitos para poder entonces vivir en comunión con otros. Todo este rito tiene que ver con reconciliación y perdón del prójimo. Y finalmente se canta lo que se llama el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Para los músicos, ¿cuántas veces se dice Cordero de Dios? ¿Cordero? Sí, ¿cuántas veces se repite el Cordero de Dios? ¿Seguro? Lo que dice el misal, dice, se repite cuantas veces sea necesario hasta que la acción termine. Eso es lo que dice. Digamos que tenemos una iglesia de miles de personas, pues va a tomar varios tiempos romper el pan, romper el cuerpo de Cristo, pues se repite hasta que la acción termine. Recuerden, la música en la liturgia acompaña la acción. Tan pronto termina la acción, termina la música. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, el incienso es muy importante. Si ustedes saben que se va a utilizar incienso en la misa, el canto de entrada tiene que continuar hasta que se termine la incensación, sea al principio, sea en el momento de incensar a los dones que están sobre el altar. Hasta que no termine esa acción, la música no debería de terminar, porque siempre acompaña el movimiento. Solo que el cordero se dice 3 veces. Normalmente se dice 3 veces. Pero no se pronuncia la última parte como dice La paz. Esa parte se dice tan pronto la acción termina. Sí. Por eso normalmente 3 veces se ha puesto como la normal, porque es lo que toma el tiempo. Y terminan antes, ¿verdad? Ustedes. Sí. Entonces normalmente son 3 veces porque ya es lo suficiente para poder poner todo lo que se necesita para la comunión. Entonces, al final, durante ese tiempo, el sacerdote cuando rompe el pan, no sé si ustedes se han fijado, tomamos un pedacito de la hostia y la ponemos dentro del cáliz. Hay una oración muy bonita que decimos, hay ciertas oraciones que decimos en silencio, y esta es, yo me la conozco en latín, no me la conozco en español, pero esta unión del cuerpo y la sangre de Cristo nos traiga la salvación al mundo entero.
Entonces es el hecho de que significa la unidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que cuando recibimos la hostia recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que cuando recibimos el cáliz es el cuerpo y la sangre de Cristo, en la obra de la salvación, es decir, del cuerpo de Cristo, Jesús viviente y glorioso. Pero antiguamente era también para simbolizar la unión con el obispo, porque recuerden que los sacerdotes en un tiempo no existían. El obispo era el único sacerdote. Cuando empezaron a ordenar presbíteros, los sabios de las comunidades, porque la comunidad seguía creciendo y creciendo, lo que hacían es que cada uno tomaba un pedazo de su hostia y la colocaba dentro del cáliz, porque el obispo a veces enviaba pedazos de la hostia que él había consagrado para las diferentes iglesias. Ellos la añadían dentro del cáliz para simbolizar que la Eucaristía que se celebra aquí está en unión con el obispo de cada lugar. Entonces todavía lo hacemos para simbolizar eso, que somos una sola iglesia. Y luego la comunión. Esa es la parte más fácil, la parte que conocemos mejor. La comunión es un tiempo muy sagrado. Tenemos que reservarlo como tiempo sagrado. Y vamos a continuar haciendo pequeñas enseñanzas durante la misa para recordarle a la gente, eso no es un tiempo de hablar, no es un tiempo de saludar, eso lo hicimos en la señal de la paz. Es un tiempo de yo estar fijo a lo que voy. Y también, cuando ustedes que son ministros de la comunión, el hecho de cómo damos la comunión, cómo recibimos el ciborio que tiene las hostias consagradas es muy importante. Es con mucho respeto, sabiendo lo que tenemos en nuestras manos y lo que estamos cargando en nuestras manos. Cuando se da la comunión, de poder decir el cuerpo de Cristo, no cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo, no estamos dando galletitas, ¿ok? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos declarando, yo soy el cuerpo de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo. Y así entonces podemos mirar a la persona y decir, esa es la comunión que estamos compartiendo. Por eso se hace la comunión de esa manera. Adicionalmente, los que estuvieron en la misa de día saben que tuve que corregir cómo la gente recibe la comunión. Si ustedes ven, y yo les estoy dando permiso, si ven a alguien que viene, que les quiere quitar la comunión, ustedes se la pueden retirar. Y le pueden decir, por favor, en una manera muy buena, no lo digan así como, saca la mano. No, que pongan su mano, solamente los invitan, pongan su mano y luego colocan la hostia en su mano. ¿Okay? No hacer pleito ni nada de eso porque luego distrae, pero en algo sencillo, ponga su mano. O si no pueden alcanzar dentro de su boca, le pueden decirle, por favor, saca la lengua y le entregan la hostia. Y como les he dicho anteriormente, ustedes, todos ustedes, no solamente los ministros de la comunión, tienen la responsabilidad de que si ven a alguien, particularmente los sugieres, si ustedes ven a alguien que se ha llevado la hostia, que no la ha consumido, ustedes tienen el derecho y la responsabilidad de decirles, por favor, tienen que consumir la hostia. Y si no la quieren consumir, pues me la entregan. Y hay un proceso, si no sabemos si se la sacaron de la boca o lo que sea, tenemos un proceso para eso que se llama ablución, donde lo ponemos en una copa con agua por cierto tiempo y luego la podemos poner en la tierra ya que se disuelva la hostia. Pero eso lo hacemos o el diácono o uno de los sacerdotes. Pero de tener conciencia de que hay personas que sí se roban la Eucaristía, se roban las hostias porque por brujería. Acaba de salir un artículo en el internet sobre eso. Una persona que y no me acuerdo ni qué era, no era brujería, era otra cosa, pero se había robado la hostia para hacer eso y la hostia empezó a sangrar y ella quedó convertida porque no sabía lo que estaba haciendo. ¿Okay? Sí. ¿Solo el sacerdote puede impartir la Eucaristía? He leído en algunas partes que nada más nadie puede tocar, pero yo veo que sí, que es mucho trabajo, que hay personas que imparten la Eucaristía, pero ¿es esto sí o no? Yo creo que hay algunos lugares que para evitar que la gente tenga abusos o que hagan abusos con la Eucaristía, dicen eso. En la tradición de la iglesia nunca se dice que no se puede tocar el cuerpo de Cristo. Obviamente hasta poniendo la hostia en la boca, pues estás
estás tocando el cuerpo de Cristo. Lo recibes en la mano, estás tocando el cuerpo de Cristo. Entonces, no es que sea reservado al sacerdote que se haga. Lo que sí se reserva al sacerdote es que sea él el ministro ordinario de la distribución de la comunión. La iglesia entonces permite ministros extraordinarios para que no, según las rúbricas, para que no se alargue indebidamente la misa. Entonces se piden que otros laicos ayuden a distribuir la comunión. Pero, por ejemplo, si tenemos 5 sacerdotes en una misa, pues entonces la distribución de la comunión va a los sacerdotes y no se necesitan ministros extraordinarios. Y hay mucha gente que a veces, aquí no tenemos ese problema, pero yo estuve en una parroquia donde los laicos se molestaban cuando le decíamos, estás en el horario, pero tenemos 2 sacerdotes que vinieron a conceder, se molestaban. No me necesitan. Estás aquí solamente si te necesitamos. O sea, que no te molestes. Sí. El modo de recibir la comunión, hacer el trono. Pero también muchas veces lo que he escuchado es que directamente de la mano donde están recibiendo se consume para no hacer que pierdan más partículas al momento Exacto. de levantar y consumir. Se puede hacer prácticamente, yo pienso que si hago así existe el peligro de que posiblemente se me caiga la hostia. Entonces yo creo que por eso es más práctico, o sea, no es algo teológico. La parte de recibirlo como trono es teológica, pero es más práctico hacerlo así para que no se caiga. En la comunión, lo mismo que se dice del canto de entrada sobre el canto de la comunión, la opción número 4, que siempre hablamos de un canto apropiado. Las otras solamente lo hacemos en misas diarias. Pero, de nuevo, el canto de comunión acompaña una procesión, el pueblo que está procesando hacia Cristo. Sí. Ahí como usted dice, ahorita de la comunión, que dice usted, yo lo estoy oyendo y lo sé, es algo muy sagrado cuando llevamos a Cristo, pero yo veo que muchas personas no lo hacen. Necesitamos que nos enseñen Exacto. a respetar y a dar esa comunión, porque como usted lo acaba de decir, ¿sí me entiende? No estamos llevando galletitas. Exactamente. Sí, entonces el Padre Steven y yo ya hablamos de que al final de la misa, tiempo de los anuncios, vamos a hacer una pequeña catequesis sobre lo que es la misa. Estamos empezando con ustedes nada más, porque ustedes son los ministros que acompañan al pueblo, pero en misa queremos hacer, ya lo hice en la misa de 10 y de 12 la semana pasada, me toca entonces este fin de semana en 5 y 8 hablar de eso precisamente, porque hay mucha gente que aún no sabe cómo recibir la Eucaristía, porque de nuevo, lo que yo hago expresa lo que yo creo. Si creo que es solamente un pedazo de pan, ¿para qué tengo que hacer un gesto que sea tan digno? O como usted lo dice, y que estamos los que están en el altar, sino lo que usted acaba de hacer, si no hacemos la acción como debe de ser, el respeto, pues nadie de los que están hacia acá nos van a respetar. Exactamente. Entonces primero empezamos en ver la acción del sacerdote o los que estamos dentro del altar. Y yo les estaba diciendo al Consejo Pastoral hace algunas semanas, parte de lo que está sucediendo es que nos estamos yendo a los extremos también, porque tengo algunos de mis hermanos sacerdotes y algunos religiosos, religiosas, que por medios sociales, en inglés y en español, se están inventando cosas que no existen en nuestros libros litúrgicos. Entonces la gente ve esos videos por medios sociales y creen que porque es un sacerdote que conoce exactamente lo que está diciendo, pero a veces porque no leen, esa es parte de, porque no han leído el libro, no han leído cómo se hacen las cosas, dicen barbaridades y la gente se confunde. Entonces llega a la iglesia haciendo cosas que no pertenecen. Y una señora que vino donde me dice que había visto un video donde el sacerdote le dijo que estaban haciendo la señal de la cruz equivocadamente y que el que haga la señal de la cruz de esa manera, que se iba a ir al infierno. Y la pobre mujer llega a confesarse para decirme que por tantos años, desde su juventud, había hecho la señal de la cruz equivocadamente, que se iba al infierno, que se tenía que confesar.
Señora, pero ¿cómo está haciendo la señal de la cruz? Y dice, pues la hago así. Y el sacerdote dice que tiene que ir hasta el ombligo. Y yo pienso, sea así o sea así, sigue siendo la señal de la cruz. Es la intención que uno le da. Pero porque escuchó eso, ella quedó confundida. Entonces hay muchas cosas de esas que están sucediendo que confunde a la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No es manera tampoco de regañarlos ni nada de eso, es catequesis. Y yo tengo esa oportunidad en el confesionario cuando la gente llega y dice, ay, que hice esto y porque es pecado. Entonces tengo que explicar, no es pecado. Luego tenemos una oración después de la comunión. Esta oración es para que nosotros podamos reconocer lo que se acaba de recibir. Aquí, a los sugieres particularmente, queremos que en cada misa hace algo diferente, pero que en todas las misas se haga igual. La segunda colecta debería de comenzar después de esta oración. Entonces, tan pronto se termina la comunión, hacemos esta oración. O sea que en el momento de los anuncios es cuando se hace la segunda colecta. Porque esta oración lo que hace es que concluye entonces ese momento de silencio, ese momento de comulgar, ese momento de apreciar el tesoro que acabamos de recibir en Cristo Eucarístico. Entonces, recuerden, díganle a sus sugieres en sus misas, no comiencen la segunda lectura hasta después que se acabe esa oración. Cuando se diga amén, pueden sentarse para los anuncios, entonces ahí empieza la segunda colecta. Le da un poco más de honor a lo que acabamos de recibir. Y los ritos de conclusión, fíjense, nos da hasta permiso de tener breves avisos. Digo breves porque a veces tenemos tantos anuncios que... Entonces sí nos da permiso. Hay un saludo y la bendición sacerdotal. Se me olvidó decirles, eso viene ya después. Y luego la despedida del pueblo, que lo hace o el diácono o el sacerdote. Y luego se besa el altar de la misma manera y hacemos una inclinación, una genuflexión y salimos todos. La parte donde el sacerdote se queda afuera saludando a la gente es protestante, es algo que hacemos aquí en Estados Unidos. No sé, ustedes que son mexicanos o de otras tradiciones, qué hacen allá. Pero en Italia el sacerdote termina la misa y se va a la sacristía y desaparece, nadie lo ve. Porque la misa terminó, ¿para qué tengo que estar en procesión? ¿Para qué hacer esto? La misa termina y no dice que procesan hacia afuera, no dice que hay una procesión, dice nada más, la misa se acabó, besan el altar y se van. Pero lo hacemos porque obviamente la gente quiere bendiciones, quiere platicar, lo que sea. Entonces nosotros pues entramos en la cultura en la que nos encontramos. Algunas consideraciones para aquí, para nuestra parroquia. En este libro, el número 85, quiero leerles lo que dice. Y eso es más para los que preparan para la misa. Dice, es muy de desear que los fieles participen, como está obligado a hacerlo el mismo sacerdote, del cuerpo del Señor con hostias consagradas en esa misma misa, y en los casos previstos participen del cáliz de modo que aparezca mejor por los signos exteriores. Si yo en esa misa que acabo de celebrar recibo una hostia que está en el tabernáculo, que fue consagrada previamente en otra misa, esa misa para mí como sacerdote es inválida. La misa es válida, pero no me sirve a mí como la misa que debería de celebrar. Yo tengo que recibir de la hostia que se consagra en esa misa. Entonces, una de las cosas que sucede en nuestra parroquia es que cuando preparamos para la misa, llenan los ciborios tanto de hostias que hay demasiadas. El tabernáculo en la historia de la iglesia se instituyó no para reservar la Eucaristía para la próxima misa. El tabernáculo se instituyó para reservar la comunión a los enfermos. Ese era el propósito. Entonces, y no era tampoco para adoración, eso luego surgió ya después de varios años en la iglesia, en la tradición de la iglesia. Pero el tabernáculo es solamente para las hostias consagradas para los enfermos.
al menos que sea Viernes Santo, donde tenemos lo que se llama la liturgia presantificada, porque no se celebra misa el Viernes Santo, pero se distribuye la comunión. Entonces se guardan las hostias del Jueves Santo en un lugar adecuado, que no es el tabernáculo dentro de la iglesia, si se fijan. Entonces, lo que le pedía a Joseph que hiciera es que mantuviera los paquetitos intactos en vez de echar todas las hostias en el contenedor, porque cada paquetito tiene 100 hostias. Entonces, por ejemplo, en la misa de 5 o en la misa de 8 sabemos que tenemos al máximo algunas 100 personas, puede ser, quizás un poquito más, pero ya yo sé, miro en el tabernáculo, tengo quizás algunas 20, 25 hostias. Yo creo que con un paquetito de hostias se puede cumplir para esa misa. Y recuerden que la hostia grande tiene 26 partículas, ya cuando se rompe. Son bastantes. Entonces, ese paquetito tiene 100. Ya tengo 100 hostias en el ciborio principal que se trae, en la patena que se trae en la procesión. En la misa de 10 es un poco más complicado, porque nunca se sabe cuánta gente va a llegar. Y en la misa de 12 también pueden haber 100 personas, pueden haber 150. Entonces, en esas misas, pues por lo menos en la de 10, 2 paquetitos son 200 formas. Hay que calcular un poco, saber un poco cuánto se llena la gente. Pero a mí me sorprende que cuando llega al altar la patena, yo miro y hay casi 200 hostias, y miro a la misa de 5, donde hay quizás 80 personas, y digo, 200 hostias para 80 personas, que vamos a dar doble. Entonces la tradición de la iglesia nos dice que deberíamos de recibir de aquella misma misa. ¿Recibimos de lo que queda en el tabernáculo? Claro que sí, porque es necesario a veces, prácticamente es necesario. Pero de prestar atención a eso, de no tener tantas hostias. Si se acaban las hostias en esa misa, esperemos que tengamos suficiente para esa misa. Pero si no hay suficiente para la próxima misa, ¿saben qué? Vamos a celebrar la misa otra vez. Jesús se hace presente nuevamente. Es como que tenemos miedo de que se acaben las hostias, pero si tenemos otra misa, siempre podemos hacer más Jesús. ¿Okay? Ya lo dije para los sugieres de empezar la segunda colecta durante los anuncios. Me he fijado que pusimos en la puerta cuando hay anuncios especiales en la puerta de la sacristía, nosotros siempre ponemos para ponerlos al día todos de lo que está sucediendo. La arquidiócesis de San Antonio ha pedido que de noviembre del año pasado en adelante ya no se haga una bendición sacerdotal cuando la gente viene con los brazos cruzados a la misa, a la comunión. Sencillamente nos piden que con mano extendida, y no así, la mano extendida, sencillamente digamos, recibe a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Nada más. Y es esa fórmula que ahora es ley en todos los Estados Unidos. En toda la arquidiócesis de San Antonio. Recibe a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Nada más. Ni nosotros, los sacerdotes y los diáconos, podemos hacer la bendición como lo hacemos antes. No sé si se han fijado que ya nosotros no hacemos la señal de la cruz. La persona no se toca, porque el tocar implica una bendición más profunda. ¿Qué es lo que están tratando de decir aquí? No queremos que la gente piense que el recibir esta bendición es igual a recibir la comunión, porque no lo es. Queremos animar a la gente a buscar la solución a la razón por la cual no están recibiendo la comunión. Si están fuera en un matrimonio que no es católico, que busquen la manera de corregirlo. Si están en estado de pecado mortal, que busquen la manera de confesarse para recibir la comunión. Entonces, estaban diciendo que dar una bendición sacerdotal o tocar a la persona implica que es lo mismo que recibir la comunión, y no lo es. Y por último, como les dije, la música en la liturgia siempre acompaña las antífonas, que es el Gloria, el Kyrie, el Santo, etcétera, etcétera, pero es acompañar las acciones. En las misas en español no tenemos tanto problema con esto. A veces en la misa de 12 cantan todos los versículos de la canción, y estamos ahí esperando y esperando y esperando. O sea que ya tan pronto el que preside termina de caminar o está tranquilo, la canción debería de terminar. Solamente acompaña las acciones, terminada la acción, entonces termina la canción.
Y ahora tenemos preguntas antes que nos traigan los sándwiches. No sé cuándo los van a traer o si tengo que ir allá. Padre, una pregunta, nada más, Sí. sobre eso del cordero, dice usted que el coro debe estar cantando hasta que el padre acabe de preparar, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando nosotros nos tardamos más, estamos haciendo más. Cuando ustedes ya terminaron, nosotros seguimos cantando porque el cordero está bien grande. No debe ser así. No necesariamente, porque el cordero que cantan ustedes, en realidad ustedes nada más o cantan una vez, dicen Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y luego dicen Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. O sea que el ten piedad, una vez, el que ustedes usan a las 10, lo dicen ten piedad una vez y danos la paz, que yo creo que es perfecto. Sí, en ese no hay problema. Padre, ahí me confundí en una explicación que usted dijo ahorita. Cuando estabas, por ejemplo, bendice usted las hostias y luego sobran, quedan hostias y las ponen ¿En el tabernáculo? tabernáculo, se quedan las hostias. Dice usted que si alguien va, por decir así, abre el tabernáculo y dice, voy a tomar una hostia para un enfermo. O sea, nuestra Biblia dijo usted, esas hostias no son válidas. No, sí son válidas, sí son válidas. Lo que dice el misal romano es que la preferencia es que el pueblo reunido en la iglesia reciba de lo que fue consagrado en esa misa. Es la preferencia. Ujú. No es que no sean válidas, están consagradas, pero en la tradición de la iglesia esas eran reservadas para los enfermos. Sí. Pero es que siempre tiene que ver con la acción. O sea, por eso el sacerdote, tan pronto empieza la misa, no hace genuflexión al tabernáculo, porque es la acción del altar que es más importante en ese momento. Entonces quiere decir que los que son ministros de Eucaristía que van a los enfermos, Ministros de la comunión. de la comunión, perdón, entonces por eso en ese momento es que se lleva la hostia al enfermo. Exacto. Hay algunos que vienen y ponen el pix sobre el altar y me dicen cuántas son. Eso está bien. De vez en cuando tengo personas que vienen, ministros que vienen en procesión durante la comunión y me piden las hostias. No me incomoda, pero yo quiero que tengan presente lo que la gente ve. Entonces, si uno viene en comunión, y yo conozco quiénes son los ministros, entonces ya sé, sí, a esta persona le voy a dar lo que necesita para llevar al enfermo. La percepción del pueblo es, yo puedo hacer eso también. Porque ellos no saben de por qué están trayendo el pix. Entonces, por eso prefiero que lo pongan sobre el altar y me digan, hay personas que ya lo llenan con las hostias no consagradas que necesitan y lo dejan en el altar. Hay personas que nada más me dejan el número. Cualquiera de las dos está bien. Y ese tiempo de cuando que va a ser válido el enfermo, ¿cuánto tiempo es válido para poderlo llevar a un enfermo después de que haya consagrado, terminado la misa? La hostia es Cristo siempre. Sí, No, pero lo que usted está diciendo, las rúbricas de la iglesia dicen que debería de ser inmediatamente, porque luego uno va al mercado, que va al restaurante, entonces, ¿qué estás diciendo de lo que llevas contigo? Si es el cuerpo de Cristo, su presencia, pues no deberías estar comadreando y eso y lo otro. En Miami, en mi parroquia en Miami teníamos ese problema, que después de misa todos los ministros que llevaban la comunión para los enfermos se ponían a chismear. O como le decía mi madrina, comentarios litúrgicos. No tenía nada de litúrgico, pero el diácono una vez tuvo que decir, no deberían de estar aquí chismoseando. Tienen la comunión para los enfermos, vayan y lleven la Eucaristía. Y luego van y comen y se hablan por teléfono, lo que sea. Pero sí, debería de ser inmediatamente. Tengo una pregunta, padre. Yo a veces veo gente, en otras iglesias o gente que les dice que va al arzobispo, por decir así, va a oficiar una misa. Y luego está el padre, y luego está el de la Eucaristía que va, bueno, los que van a dar, dice, yo miro las acciones nomás, dice, no, yo quiero ir con el arzobispo. Y no quiero, el padre ya necesita también, están dando la Eucaristía, vete para acá. Dice, no, aquí me voy con el
que tiene más poder esa. Es como la Virgen, que dice, no, voy a ir a rezarle a Guadalupe porque ella tiene más poder que San Juan. Y le digo a la gente, es la misma mujer. Es el mismo Cristo. Lo consagra el arzobispo, lo consagra un sacerdote, lo dé el obispo, lo dé el sacerdote, lo dé el diácono, lo dé un laico, es el mismo Cristo. Y eso es falta de catequesis, pero también lo podemos corregir en nuestras misas. Pero sucede aquí también, que hay gente que se pone en fila, nada más en mi fila, porque no quieren ir donde un laico a recibir la comunión. Es el mismo Cristo. Pero yo los veo cuando se cambian de fila. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Sí. Eso que dice de cuando las manos es para uno igual o también cambia para los niños, ¿verdad? Es igual para todos. Para todos, entonces ya los niños ya no pueden llevar las manos. Sí. No, todos pueden ir. Lo que están tratando de crear cosas, particularmente en adultos, de que no es lo mismo recibir a Cristo Eucarístico que recibir una bendición. O sea que la gracia de la Eucaristía es más poderosa que la bendición que nosotros le damos. Y por eso entonces quieren que hagamos solamente ese gesto. Entonces, supongamos que falté a misa el domingo y tengo que confesarme antes para volver a ir a misa para no ir así. Esa es la idea. Pero obviamente si se siente que necesita algo para ese fin de semana, pues usted va y lo hace. A nosotros nos enseñaron que la ley litúrgica permite, si uno está en estado de pecado mortal, que puede recibir la comunión con un acto de contrición siempre y cuando la persona encuentre la oportunidad inmediata de confesarse. O sea que si yo digo, voy a recibir comunión sin confesarme, pero no tengo ganas de irme a confesar, no lo puedo hacer. Pero si yo sé que la próxima vez que yo vea al Padre me voy a confesar, y digo, voy a recibir la comunión porque necesito a Cristo. Hago un acto de contrición, recibo la comunión y tan pronto se me dé la oportunidad inmediatamente de confesarme, pues lo hago. Are we eating over there? Or? Okay, just that's why I wanted to ask. Okay. Okay, I'm not done yet. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. Usted dijo que cuando uno sale de la misa, ¿verdad? Usted dice, bueno, uno va bendecido y a veces son seres humanos, ¿verdad? Dice usted, por favor, no vayas a cometer un pecado cometido. ¿Sabes? Ya me hizo una cabeza. Híjole, hombre, es más. A todos como dicen, salgo bien bendecido de la iglesia, pero a veces. Claro. Nos pasa a todos. Otra pregunta, padre. Sí. La misa es válida desde que empieza, desde que ustedes entran en procesión, pero se puede recibir la Eucaristía cuando llega ya empezada la misa. Eso se reserva a la conciencia. En ese sentido, la misa es válida, porque la celebramos y porque hice lo que se tenía que hacer. No importa cuándo la persona llegue a la misa. Por conciencia espiritual, y aquí es donde tenemos que catequizar, evangelizar a nuestro pueblo para que tengan conciencia de esto. No es que sea inválida para la persona, sino que ¿por qué voy a participar nada más de mitad de la fiesta o parte de la fiesta? Como que llego a una fiesta y no quiero celebrar, pero no quiero pastel. O llego al cumpleaños y digo, no, mejor me quedo en esta esquina, no voy a compartir de la plática. O sea que hay una parte que falta, pero es más una conciencia espiritual de la persona que una regla que diga que la misa es inválida. Así que la misa sigue válida y si la persona recibe comunión, recibe el cuerpo de Cristo. Igual. ¿Debería? Ajá. Eso es otra cosa. Como estaba diciendo del acto penitencial, ahí Dios nos perdona los pecados veniales, es como se dice.
tenemos que ir exactamente. a confesión. Pero pienso yo que si queremos recibirlo adecuadamente, tenemos que participar desde el principio de la misa, Exacto. especialmente en esa parte, porque ahí estamos siendo perdonados. Ujú, Claro que también con la confesión, ¿verdad? ujú. Como hoy, una pregunta, yo sé que a lo mejor va a decir usted, al entrar a la iglesia, al oír la misa, es un respeto grandísimo y estamos celebrando. A hoy, muchas personas, o también lo he cometido yo, ¿verdad? El celular. Mm. No puede haber un control, o sea, o la iglesia no puede, el papa o decir, porque a veces está usted consagrando y está ring, 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 ¿verdad? Yo sé, los niños no, ¿verdad? Mm. O hay veces que hay gente que usted está diciendo y está platicando. Ujú. No puede haber algo que podamos que nos enseñe, porque, o sea, uno está a veces bien concentrada, ¿verdad? Y de repente, fíjate que no te había visto y se oye así bien recio. Y uno, viniste a Ese, la misa, no viniste al poli al que Walmart. usted acaba de decir, ¿verdad? O si sabes que vas a entrar a la misa, el celular. Ujú. En México muchas iglesias tienen ahí prohibido Ujú. celular dentro de la misa. Pero aún así la gente los trae. Y es bien Se incómodo. puede hasta añadir en los anuncios, ¿eh? Hay varias parroquias aquí que hasta lo dice, pero siempre suena. Siempre hay uno que suena. Y en parte es que o la gente no está escuchando los anuncios o creen que quizás lo pusieron en silencio o lo que sea. Hay tantas cosas diferentes. Lo mejor es cuando contestan en misa. Sí. Y me ha pasado. Oye, misa, ahorita te... Ajá, exactamente. No, una vez tuve un señor que tuvo una conversación entera durante la misa, durante un bautismo. Estaba en un bautismo y en medio de mi sermón, de mi pequeña homilía del bautismo, contestó su teléfono y empezó a tener una conversación. Era el padrino, yo para el bautismo. Y nada más le dije, cuando se termine podemos continuar, porque no es que eso sea tan importante. Y la esposa le hace, apaga. Pero otra vez, falta de catequesis, falta de respeto. Entonces nosotros tenemos que procurar llegar a eso, a enseñar. Ese es el respeto que nosotros le damos para que otros aprendan. Alguna gente no va a aprender. Esa es la realidad. Que al entrar a los anuncios al principio, Se puede decir decir. ahí que Ujú. por favor se tomen un minuto para apagar su teléfono. Ujú. No, pero todo el tiempo Pero ya siempre, sabemos, sí. todo el tiempo lo han dicho, e incluso también lo de los niños, para eso está el vídeo para Ujú. ponerse detrás, ¿verdad? Es que no O sea escucha. que ya todo eso ya no más. Pero recordatorio, como bien dice, es mejor. La posición correcta para estar en una misa, una celebración de misa, es que, como usted dice, nos toca presenciar acá donde estamos, y me ha tocado, bueno, me da tristeza, ¿verdad? Pero no sé qué es lo correcto. Pero personas que acompañan a sus quinceañeras o bodas, lo que sea, he visto con vestidos, trajes de salir del mundo, pero acá rabones y con la pierna cruzada. Ujú. Y luego, es que Sí. no estaba bien, porque así como si estuviera en otra parte. Y Nosotros, todo se sí, veía nosotros todo. podemos controlar lo que utilizan las quinceañeras y su corte, al igual que las bodas, los que participan. Los invitados, ahí es un poco más difícil, porque no podemos decir, y se lo decimos, Becky se lo dice a las quinceañeras y a las parejas que se están casando, y se lo dice, tienen que venir vestidos de esa manera a la iglesia. En un bautismo, lo ha tenido que decir hasta en un bautismo. La madrina llegó y fue el mismo bautismo del teléfono, para que sepa. Pero la madrina llegó, que yo estaba en la puerta y fue el primer bautismo que Becky había preparado, primero, cuando apenas empezaron. Entonces yo estoy en la puerta de la iglesia esperando y entra la madrina con un vestido que yo dije, ¿qué será esto? Vestido rojo, o rojo, o sea, más brillante que esto. Y estaba tan apretado
que dejaba poco a la imaginación. Entonces, todo aquí cubierto, pero de aquí para arriba nada. O sea que yo, ¿y cómo se atreve a entrar esta mujer a la iglesia así? ¡Qué vergüenza! Así entró cuando me vi, tan pronto me vio que yo estaba ahí en la puerta de la iglesia así, entró y hace. ¿Y por qué están afuera de...? Padre, eso es lo que yo le digo, era la mamá. Entonces, no sé, porque así como si estuviera en cualquier lado, ponerte una cruzada y todo. Sí, nuestros coordinadores, las coordinadoras de bodas y de quinceañeras, si llegan, por lo menos los que son parte de la corte, si llegan inapropiados, vestidos inapropiadamente, por lo menos Grace va y una vez encontró, yo no sé qué era, que todas las muchachas venían de colores diferentes, porque tenían todo esto descubierto, y dijo, en esta iglesia no. Y no sé qué fue lo que encontró. What was it that she... Pero ella fue buscando en la tienda de regalos, buscando pedazos de tela y así entraron todas cubiertas con colores que ni combinaban. This is really good, and I think this is a really good point to point out that we should do this again. So maybe put that little bird in motion, that we will be doing a refresh again from what we started. But it is now 11:58, And there's food. There is very strict with time, and we do have some lunch that we would like us to all eat together. Tenemos un almuerzo, sándwiches y eso para... Si tienen preguntas, escríbanmelas y yo se las puedo contestar. Una cosa, nada más, para que nos recuerde a nosotros también como ministros, cómo tenemos que venir vestidos. Sí, no hemos tenido tanto de vez en cuando, pero normalmente siempre llegan vestidos bien.